Unas 2.800 angulas pesan 1 kilogramo aproximado y repartidas en estos tanques de aclimatación hay 200 kilos. Más de medio millón de crías de anguila van a recuperar la libertad al ser reintroducidas en los ríos andaluces. 5 personas fueron detenidas en Palmones cuando traficaban con ellas. Hoy vamos a hacer la suelta de un decomiso que se hizo a primeros de mayo de unos 200 kilos de angulas. Vamos a soltar en varios puntos de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Huelva en los ríos Odiel y Piedra, en Sevilla Ribera de Huelva, en el Guadaira y en el Guadiamar y en Cádiz en el río Barbate. Organizaciones criminales con intermediarios españoles adquieren angulas para sacarlas vivas de contrabando en maletas a través de los aeropuertos. Su destino son piscifactorías en China, donde engordan las crías hasta convertirlas en adultos. Nadie ha conseguido reproducirlas en cautividad y en el proceso multiplican su precio por 5. Luego son exportadas a Japón, donde la anguila es un plato nacional. El decomiso viene a raíz de que la anguila, es una especie que está incluida en el CITES, con lo cual es una especie que no se puede comercializar. Cualquier tráfico comercial que se haga de la especie es totalmente ilegal. Los ejemplares de angula viva aprehendidos por el Seprona se encuentran en una piscifactoría del gobierno andaluz. Biólogos, maestros de acuicultura y jóvenes voluntarios, tras facilitar la aclimatación, se afanan en el trasvase de las angulas. A la recepción, los alevines recibieron un choque osmótico de alta salinidad para eliminar patógenos. Hoy toca hacerlo a la inversa. Aquí lo que hacemos es que le bajamos la salinidad desde los 30 gramos a unos 5 o 8 gramos de sal, para que cuando los liberemos se adapten más rápidamente al medio, y le bajamos la temperatura para ralentizar el metabolismo y que estén lo más tranquila posible dentro del envase o de las bolsas. Las bolsas van preparadas con oxígeno, es decir, muy poquita agua, va con oxígeno puro, con lo cual en el momento que se mueven entre ellas mismas, respiran y oxigenan y no hay ningún problema para la supervivencia. Las partidas que van a los ríos onubenses y sevillanos salen las primeras. Los agentes de medio ambiente van levantando actas. Nosotros seguimos a la expedición que va a reintroducirlas en el río Barbate. Serán 5 puntos separados dentro de la cuenca baja, entre el embalse y la desembocadura. Nosotros en Andalucía, por ejemplo, desde el año 2010 no se permite la captura de anguila en ninguna de las fases, es decir, no se permite la captura ni de angula, que es el alevín, ni anguila ni juvenil ni adulta. El juzgado, asesorado por la Universidad de Córdoba, concierta con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente los ríos y puntos exactos donde se soltarán los alevines. La anguila es una especie que está en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han descendido un 96% desde el año 1980, con lo cual está prácticamente en peligro crítico inminente de desaparición. Los jóvenes trabajan la suelta con mimo. Para facilitar que las angulas crezcan, deben poder ascender por el cauce fluvial. Y para asegurar su procreación, tendrán que retornar a la desembocadura. Ahora de soltar alguna de las bolsitas para acá. El ciclo reproductivo de las anguilas es uno de los más largos, complejos y misteriosos de la naturaleza. Jamás se ha capturado una angula en desove en su lugar de migración. Es una especie que cruza todo el océano Atlántico para criar en el mar de los Sargazos. Allí se reproduce y muere. El adulto muere. Lo que vuelve, digamos, a las costas europeas y africanas es la larva, que es una larva que flota, se deja llevar por las corrientes oceánicas hasta que llega a las costas, y una vez que llega a la costa se transforma en la angula. Voluntarios y agentes reintroducen las angulas en otros de los puntos programados del Barbate. Las larvas de anguila saborean el nuevo agua e inician su remontada fluvial. Les esperan incontables peligros y amenazas, pero ellas son muchas. La verdad que salió así por ahí todo. Habéis visto que todas han salido y prácticamente no hemos visto ninguna baja, es decir, la supervivencia, la liberación prácticamente un éxito a nivel de lo que es su reintroducción. Ahora ya no sabemos quién se la puede comer o no en el medio natural. Precioso porque estamos hablando de una especie que está en peligro de extinción y que cada vez hay menos, entonces participar en estas ocasiones de repoblación
es algo gratificante y muy bueno porque son oportunidades bastante limitadas y agradezco poder haber participado, la verdad. La verdad es que ha sido muy impresionante porque en verdad es una especie que está en peligro de extinción y pues, lo hemos libertado. Si deja la anguila subir, por ejemplo en el río Trevélez en Granada, a 2000 y pico antiguamente se pescaba anguila, o sea que sube mucho. En Córdoba capital hay anguila, en Cazorla había anguila, con lo cual, ¿qué pasa? El problema de ahora son las presas. La discontinuidad de los ríos por la presencia de presas o azudes en su cauce es una de las causas principales de la drástica reducción de las poblaciones. También les ha perjudicado la contaminación de las aguas, los parásitos y la sobrepesca a la que se ha visto sometida esta especie. Desde la Junta de Andalucía se inició un plan de permeabilización de obstáculos. En el río Guadaira se impermeabilizaron varios obstáculos y de hecho el año pasado se encontraron anguilas en la cabecera del río Guadaira, con lo cual quiere decir que esa permeabilización ha funcionado bastante bien. Lo suyo es que tenga ese cauce tanto para que ellas remonten el río en la fase de angula o angulón, que ahora cuando en teoría empiezan a comer y pasan a la fase de angulón, puedan remontar el río para llegar a ese estado de madurez e invertir el flujo hacia lo que es el mar del agua salada. Las estimaciones de la reintroducción en el medio natural, aunque con un rango amplio, son optimistas. Entre 10 a 50.000 anguilas adultas podrían sobrevivir. Un gran paso adelante en la lucha contra el tráfico de especies y la recuperación de un animal tan amenazado. La última mirada de Juan Antonio es hacia estos voluntarios y las generaciones venideras. Ellos, digamos, lo que tienen que darse cuenta que el futuro es ese, es decir, lo que no podemos hacer es esperar que pase el tiempo sin hacer nada y que en un futuro no tengamos ninguna anguila en ningún sitio, en ningún río. Entonces, si tenemos la opción y podemos hacerlo y ellos poco a poco se impregna de esa, digamos, esa intención o esa condición de querer mantener esa especie, al final serán ellos dentro de X años, cuando ya no estemos nosotros, los que hagan lo mismo y ya está.